Ya estamos en la Argentina hoy, ya estamos en la entrevista propiamente dicha. El entrevistado de hoy casi no necesita una presentación, es conocido especialmente por los cordobeses y reconocido en el país como un economista notable. Me refiero al titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordana, fue ministro de Economía de Córdoba, brevemente titular del ANSES, y un hombre con una larga trayectoria y una notable experiencia, no solo en encontrar y en discernir qué pasa con la economía, sino también en establecer propuestas para cambiarla. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo te va? El gusto Muy de bien, tenerte. el gusto es mío. Estamos empezando el año, entre comillas, porque en la Argentina raramente los años suelen empezar en marzo. Estamos empezando el año con la expectativa del gobierno nacional de mantener a la baja la inflación y al mismo tiempo encontrar una salida del cepo y al mismo tiempo por la vía de un acuerdo cambiario y despejar las dudas sobre varios cuestionamientos que el plan económico del ministro Caputo y del presidente Milei tienen, como por ejemplo lo que se conoce genéricamente como retraso cambiario. Espero que el presidente Milei no se enoje porque no nos escuche hablar de la palabra retraso cambiario, pero la verdad que ese es uno de los temas que se discute. ¿Qué perspectiva tenés para los próximos meses? Que también uno puede mirarlo en términos políticos. Son los meses que van a preceder el primer examen electoral que va a tener el gobierno en octubre. Bueno, vos pusiste en la mesa todos los factores. Puse todo el menú completo. Menú bien complejo. Y ahí, mira, yo creo que el gobierno está aferrado, y es lógico que sea así, a una meta, bajar la inflación, que es tremendamente importante para la gente, porque bajar la inflación te da la tranquilidad de saber cuánto valen los pesos que cobras, mucho o poco, pero sabes cuánto, y no como lo que nos pasaba en el 2023, donde no sabíamos qué valía la plata. Y asociado a eso, un proceso de mejora. Van mejorando de a poco, pero van mejorando los ingresos, las jubilaciones, los salarios, y en general la mayoría de los sectores productivos están recuperándose. No me animo a decir crecimiento, porque en realidad estás saliendo de un pozo como fue el año pasado, sobre todo la primera parte del año pasado, pero bueno, nos estamos acostumbrando ahora a tener variaciones positivas en casi todos los sectores también. No creo que el gobierno se saque de ese libreto justamente porque vos señalás, en octubre hay una elección y si esto es bien valorado por la gente, naturalmente va a tratar de mantenerlo. ¿Cuál es el problema de eso? Y bueno, el problema, lo que vos señalás es que si bien el pilar básico del plan es el equilibrio fiscal, y ahí es innegable que el gobierno ha hecho un logro muy significativo de algo que la mayoría de los economistas decíamos, importante el equilibrio fiscal. Creo que el gobierno demostró que es capaz de hacerlo y ha demostrado que es incluso más potente esta herramienta de lo que los que creíamos que funcionaba, funcionó en la práctica, ¿no? Pero tiene la otra arista, que es el tipo de cambio, que es, objetivamente, nos estamos haciendo caros a nivel internacional. Eso no es un opinable, los economistas lo medimos, es decir, hoy el tipo de cambio, comparado con el pasado, es relativamente bajo. En general está bien por debajo del promedio histórico, por supuesto ha habido un momento que estuvo más bajo, pero está dentro de las épocas. ¿Un momento de la convertibilidad, por ejemplo, en los 90 que estuvo más bajo que ahora? Sí, al final. Sí, efectivamente, y ese es un dato objetivo. Lo que el gobierno dice correctamente, dice, bueno, pero que esté más bajo no quiere decir que esté mal, porque bueno, hay un montón de cosas que cambiaron, por ejemplo, el equilibrio fiscal, que no había en el pasado, o vaca muerta produciendo dólares, no sacando dólares de la tierra, que no estaba en el pasado, la minería, que también tendría un gran potencial. Pero también es cierto que hay otros factores que juegan en el sentido contrario. Por ejemplo, la comparación con la convertibilidad es buena. En la convertibilidad, por ejemplo, no había retención en las exportaciones, y hoy hay. Entonces, para exportar hoy, supongamos que estuviera el mismo dólar, hoy es mucho más difícil porque tenés que pagar retenciones. No había impuesto el cheque. Ingresos brutos era mucho menos gravoso que hoy, no estaba el SICREM, no estaban todos estos mecanismos no muy perversos que tiene ingresos brutos hoy, no los tenía en los 90, impuesto al sello era más bajo, las tasas municipales eran más bajas. Las tasas municipales eran menos también y eran más bajas, las dos cosas. Claro, entonces, está bien lo que plantea el gobierno, hoy es distinto al pasado, hay cosas que juegan a favor y cosas contra. Lo cierto, y yo creo que lo más conducente es decir, bueno, ¿qué cosas deberíamos hacer para que con este dólar sufra menos la producción nacional? Me parece que ese es el debate. Lo que pasa es que te lleva, a reformas bien complejas,
justamente cuando desde el punto de vista político tenés un margen acotado, porque si tenías poca representación en la Cámara y encima tenés una elección próxima, parece difícil, ¿no?, encarar esta reforma. Hay una consideración casi te diría teórica, que es, y que te lo hago en forma de pregunta, ¿el gobierno demostró realmente que la inflación es un fenómeno meramente monetario, que poniendo en caja el déficit fiscal, restringiendo la circulación de la moneda, bajás la inflación? Sí, a ver, ¿se acuerdan, no? Guzmán diciendo hay muchas causas. Por eso te lo digo. Una discusión sí, teórica, digamos. Es cierto que hay muchas causas. Ahora, en un país como la Argentina, con 50 años de déficit fiscal, está claro que hay causas más importantes que otras. Lo que el gobierno demostró es que claramente el déficit fiscal, por lejos en la Argentina, era la principal causa, y por eso cuando lo corregiste estás logrando estos resultados. Ahora, no quiere decir que te queden algunos otros problemas. Uno lo que ve, por ejemplo, las dificultades que tiene el gobierno para seguir bajando la inflación, y por eso apela, ¿no?, a la política cambiaria. ¿Por qué no libera el cepo? Y bueno, porque justamente la apreciación del dólar, es decir, que el dólar se va el ancla cambiaria sigue siendo... está ayudando a bajar la inflación, porque hay otros problemas. Pero claramente lo que sí demostró el gobierno es que el problema central y decisivo en la Argentina era el déficit. Osvaldo, ¿puede ser un riesgo que el gobierno convierta en un fin en sí mismo el ajuste económico del ministro Caputo? Yo creo que es riesgoso enamorarse, digamos, de algo que le está dando muy buenos resultados, que es bajar la inflación, y apelar a cualquier instrumento sin medir las consecuencias de esto. Es decir, yo creo que está muy bien lo fiscal y está muy bien que sea enfático el gobierno en decir que lo va a sostener, porque un país con pésimos antecedentes, no tenemos, como les digo, medio siglo de déficit fiscal, entonces acá es como, no sé, un alcohólico, tiene que ser mucho más estricto que una persona que no tiene esos antecedentes en eso. Pero, por ejemplo, en la política cambiaria, ahí hay un riesgo cierto de que esta profundización, ¿no?, del encarecimiento de la Argentina genere daños grandes a los sectores productivos, incluso sectores productivos que son eficientes, pero que en las actuales, con estos impuestos, con esta falta de infraestructura, con esta legislación laboral, con estas regulaciones, no pueden competir. Entonces, si no cambias eso y te enamorás, digamos, de la meta de bajar la inflación, incluso apreciando el tipo de cambio, es decir, encareciendo, digamos, la producción nacional, ahí sí hay un problema. Estás al frente del equipo de la Fundación, del equipo técnico de la Fundación Mediterránea, lo que te permite tener quizá mucho más de cerca, en relación a lo mejor a otros estudios económicos, un contacto más directo con la producción real, con las economías, sobre todo las economías del interior de la Argentina, del interior productivo de la Argentina. Esas empresas que tienen una conexión directa porque son miembros de la Fundación Mediterránea, ¿qué les están trasladando a ustedes, los técnicos del IERAL, en términos de el precio del dólar, del esquema impositivo? ¿Cuáles son las preocupaciones que vos recoges y que ves que pueden ser o no un potencial problema para el gobierno y para el curso del plan? Creo que una enorme ventaja, un privilegio lo que tiene la Mediterránea y que lo distingue de otros centros de investigación, que el IERAL pueda enriquecerse de eso, y de una perspectiva distinta a lo probablemente son otros centros de investigación en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde probablemente buena parte del tiempo lo pasen hablando con bancos y con una estructura productiva muy sesgada que tiene la ciudad de Buenos Aires, mientras que en Córdoba tenés un abanico mucho más amplio de actividades. Y la respuesta está relacionada con eso, es decir, escuchamos cosas muy distintas, pero creo que la mayoría va en la línea de lo que yo señalé, es decir, bueno, yo internamente hice un montón de esfuerzos, invertí, soy eficiente, si me comparás con un productor de Brasil, de Italia, de donde sea, soy competitivo. Pero bueno, si vos me sumás los costos de logística, me sumás la legislación, me sumás estos impuestos, yo no soy competitivo y me barre, digamos, un brasilero o un italiano. Eso lo escucho con mucha frecuencia y tiene lógica, y me parece que es la médula del problema. Después hay montones de cuestiones. Bueno, obviamente empresas más ligadas a la obra pública tienen el problema de que esta transición, ¿no?, que el gobierno dijo, bueno, el Estado no va a hacer más nada, lo van a hacer los privados, pero en el medio hay un bache. Bueno, la construcción está sufriendo un proceso también muy específico, la construcción, pero creo, si
puedo equivocarme, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo que planteé al principio, esto, ¿no? De que hay un entorno que te hace muy difícil ser competitivo y urge revisarlo. Y en ese contexto, Milei está planteando, yo creo que de hecho, más que con las palabras, a las provincias y a los municipios bajen impuestos, porque esto tiene que ver con lo que acabas de decir, con la competitividad de las empresas. ¿Vos ves en las provincias vocación de hacer un ajuste, no sé si con la intensidad, quizá no sea necesario, con la que hizo Milei de los estados provinciales para poder administrarse con menos recursos a partir de bajar impuestos como ingresos brutos, etcétera, que son claramente distorsivos y muy fuertes? Mira, yo creo que no es el camino. Es decir, creo que hay margen todavía y es necesario bajar el gasto público en los 3 niveles de gobierno, muchísimo para hacer, pero un camino largo. Le pusimos un número y el IARAF hizo también un trabajo muy en línea con el nuestro de que aún suponiendo, ¿no?, un escenario de contención del gasto público, de crecimiento de la economía, eliminar estos malos impuestos nos puede llevar 10 años. Es decir, en un escenario muy optimista nos va a llevar mucho tiempo. Y digo muy optimista porque es difícil que la economía crezca sistemáticamente 5% con estos impuestos. Entonces es como el huevo y la gallina. Entonces yo creo que además de controlar el gasto y que eso te vaya generando un margen, como por ejemplo el gobierno nacional que con un gran esfuerzo fiscal dice, bueno, toque un poquito las retenciones, porque las retenciones quedaron, ¿no es cierto? Fue un gran esfuerzo fiscal para muy poco desde el punto de vista de los productores. Creo que hay que pensar algo más estructural en donde cambiemos impuestos. Por ejemplo, si tenés IVA, ingreso bruto, tasa municipal, que graban lo mismo, una venta, bueno, repensar el esquema. ¿Que acumulados cuánto te puede dar eso hoy? Nadie lo sabe, pero seguramente si acumuláramos todos estaríamos en una de las presiones fiscales más altas del mundo. Claro. Ahora, lo unamos, si el IVA sustituye ingresos brutos y tasa, hay un gran avance, porque el IVA, por ejemplo, cuando vos exportás te lo devuelven, entonces ya dejarías de exportar impuestos, entonces desde el punto de vista de quien quiere exportar, le resolviste el problema, nos quedaríamos con un IVA probablemente el más alto del mundo, pero tendríamos claro dónde está el problema. Hoy no sabemos, hoy si vos vas y compras un producto no sabes cuánto impuesto hay adentro, y generaría una presión adicional para decir, che, revisemos el gasto, porque acá tenemos una razón por la cual el impuesto. Entonces, lo que digo, me parece que no es solo esperar que el gasto baje para bajar impuestos, porque eso nos lleva un camino muy largo, sino además hacer reformas más de fondo, es decir, bueno, replanteemos el sistema tributario. Una provincia no puede eliminar ingresos brutos sola, necesita algo distinto que yo creo que pasa por decir, bueno, cobremos mejor el IVA, repartámoslo distinto y veamos cómo resolvemos esto. Eso obviamente requiere un acuerdo entre nivel de gobierno. De hecho, estaba en el Acta de Mayo, que nos hemos olvidado del Acta de Mayo, ya va sí. Un año de que se va a cumplir un año el 9 de julio. Claro, no se avanzó nada en eso, yo creo que por ahí pasa el cambio. Estamos hablando con Osvaldo Giordano, titular del IERAL de la Fundación Mediterráneo. Esto es La Argentina Hoy. Les digo que es Osvaldo Giordano a quienes nos están escuchando y quizá nos agarraron empezada esta conversación sobre la situación económica del país. Osvaldo, hay un punto que me parece interesante que veamos y que volvamos a él porque lo tocamos ya un poco al principio. El gobierno no tiene condiciones para ni deseo de modificar el régimen cambiario. ¿El acuerdo con el fondo puede ser una posibilidad para que haya una liberación del tipo de cambio, una salida del cepo? ¿Qué sería lo primero? ¿Qué es, el huevo o la gallina? Yo creo que ahí está trabada la cuestión. Obviamente no conocemos los trasfondos de la negociación, pero evidentemente que hay dificultades, porque si no ya se hubiese llegado a un acuerdo. Lo que yo me imagino es que el fondo, con muchos argumentos muy razonables desde el punto de vista económico, le está diciendo, mira, yo no te voy a prestar plata con este esquema de cambiario, hay que revisarlo, eliminar el blend, flexibilizar el cepo. Y el gobierno dice, no, pero si hago todo eso, me pongo en juego mi objetivo, que es bajar la inflación, que es crucial para las elecciones. Y creo que ahí está trabado todo, y lo hace bien difícil, ¿no?, a la resolución. Ojalá que encuentren una salida, pero no la veo fácil. Y para el gobierno, el no llegar a un acuerdo con el fondo lo perpetúa en el inmovilismo. Es decir, no va a salir del cepo
con reservas negativas y sin un adicional, digamos, de dólares, con lo cual el no acuerdo con el fondo es casi como decir, bueno, vamos a seguir con esto hasta octubre. Es un tema bien complejo e importante, sin duda. Sos un especialista y has publicado libros y trabajos sobre el esquema impositivo en la Argentina, con propuestas concretas para modificarlo, etcétera. A veces hemos escuchado, no te digo al presidente, pero sí al candidato Milei, hablar con planteos que parecían utópicos, pero que siguen encajando en sus ideas, como por ejemplo alguna vez eliminar el régimen de coparticipación federal de impuestos. ¿Vos creés que eso es utópico o es posible en un determinado plazo? Que las provincias vivan con lo que recaudan sin necesidad de este intercambio de fondos con la nación, que en algunos casos es 90-10, en el caso de Córdoba está un poco más parejo, etcétera. Bien, yo no solo creo que es posible, sino que es imprescindible. Yo creo que este régimen, que recordemos, un régimen que nace a los finales del gobierno de Alfonsín, con la particularidad de la debilidad política que tenía Alfonsín, como un parche para decir, bueno, terminemos, y con la meta de que a los 2 años lo revisemos, y bueno, llevamos 3 décadas con ese esquema tan de provisorio y tan distorsivo, tan injusto, tan perverso, es imprescindible cambiarlo. Ir hacia un esquema la otra gran cuestión que se repite mucho es decir, bueno, no, pero esto es imposible porque la Constitución te lo impide. Eso yo creo que es falso. La Constitución no habla de un consenso absoluto entre provincias, sino habla de las provincias. Es decir, con una mayoría de provincias sería suficiente para cambiar esta ley. Creo que es una excusa que se usa, seguramente impulsada por quienes se sienten beneficiados por este esquema, de decir, no se puede por la Constitución. La Constitución, mentira, la Constitución te lo permite. Basta y alcanza con que una mayoría de provincias se junten. Y yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que para la enorme mayoría de las provincias la respuesta es sí. Es decir, Córdoba no necesita un régimen de cooperación. Córdoba podría vivir con lo que produce. Recaudar los impuestos y vivir con eso. Con eso, y así podría replicar prácticamente en la mayoría. Si yo creo que si estrictamente lo analizás, son muy pocas las provincias que la respuesta es no. Y generalmente dice, bueno, se usa el ejemplo Formosa. Ok, pues probablemente es cierto, Formosa, Chaco, tal vez Misiones. Ahora, desde el punto de vista de cuánto representa eso para el país, es ínfimo, es decir, no es el 5% del país. Entonces, establezcamos para esas regiones un mecanismo especial y no este monstruo de la coparticipación donde provincias como Córdoba, como provincia de Buenos Aires, como Santa Fe, como Mendoza, se manda la plata a Buenos Aires y después vuelve, cuando tranquilamente podrían vivir con lo suyo, incluso la Patagonia podría vivir con lo que recauda, y eventualmente establezcamos un mecanismo mucho más chico, más pequeño, más acotado, más controlado, mejor diseñado, para este pequeño universo de provincias pobres. Estos temas que estás planteando, ¿lo están discutiendo los nuevos gobernadores que asumieron hace 1 año y medio, al mismo tiempo que asumía Milei? No lo sé, al menos públicamente veo cierta pasividad, ¿no? Como que el gobierno nacional es el que impone agenda y la impone en esta lógica, ¿no? de voracidad y de cierta dinámica media locada, ¿no? de los temas. Recién hablábamos, bueno, el tema de la reforma impositiva y de la coparticipación estuvo muy enfáticamente planteado en su primer discurso de Milei, y bueno, pasó 1 año y no pasó nada. Entonces, creo que es como que los gobernadores esperan que el gobierno nacional lo haga y el gobierno nacional no lo hace, y ahí estamos empantanados en este tema. Además, bueno, operan todos estos argumentos falsos, ¿no? Imposible, no se puede, muy dificultoso, etcétera. Y mientras tanto, bueno, seguimos incumpliendo con la Constitución y seguimos con un esquema que es perverso. Este año hubo un funcionario que quiso hablar de reforma previsional y duró media hora en el cargo, lo echaron inmediatamente. ¿Crees necesario, imprescindible discutir sobre una reforma jubilatoria y en qué términos? Sí, creo en el gobierno. El gobierno lo impulsó como punto 9 del Acta de Mayo, sí, en la reforma previsional. Solo que lo tiene guardado por ahora. Está guardado, creo que es imprescindible, es otro de los puntos centrales, porque si vos mirás el presupuesto de la Nación, te das cuenta, acá está buena parte del problema. Mirá los presupuestos de las provincias como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, y acá está el principal problema. Es imprescindible resolver eso. Sorprende, digamos, esta reacción del presidente,
Desconozco la interna de por qué pasó, cómo pasó, si se extralimitó el funcionario o no, no lo sé, pero esta negación, digamos, de algo que se había... Pasaste por una situación similar, digamos, todo. No, pero bueno, Te fuiste pero del no fue ANSES por una acción mía, digamos. Ya lo sé, porque tu pareja tuvo una pero, decisión digo, como si fuera... llama la atención vinculada. porque es contradictorio con lo que el mismo gobierno planteó. El argumento no, primero hay que hacer reforma laboral, pero lo provisional técnicamente no se sostiene. Y sí, te puedo decir que marzo nos va a traer algún movimiento en esto porque vence la moratoria. Entonces, aunque el gobierno lo quiere negar, algo va a pasar, porque seguramente la oposición va a plantear renovar la moratoria y es muy probable que el gobierno diga que no. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y yo creo que lo que hay que hacer es lo que habíamos dicho en el punto 9 del acta de mayo, es decir, una reforma más integral. No es prorrogando la moratoria, tampoco es diciendo, bueno, no prorrogo y soluciono el problema, bueno, hay que hacer algo. Vos sabés que esta entrevista de la Argentina Hoy, de este nuevo ciclo del 2025, no termina sin una pregunta que espero no sea un aprieto para vos. Estoy seguro que no. Le pedimos a los entrevistados que nos recomienden un libro para los oyentes de Cadena 3. ¿Qué libro le recomendaría? De cualquier cosa, de lo que vos quieras. Te puse en aprieto. Pero bueno, como tema de actualidad, a mí me gustó mucho, yo lo leí hace mucho tiempo, La Rebelión de Atlas. Ajá. Que es un libro muy inspirador del... Sí. ¿Y el autor, recordar? Ayn Rand. Ayn Rand. La Rebelión de Atlas. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Y gracias por la recomendación.